Tenemos una oración poniendo la palabra del Señor y que nuestros corazones estén puestos delante del Señor para que Él nos ministre. ¿Sí? ¿Os parece? Padre, Dios, que tú estás presente aquí entre nosotros, Señor, y con temor y temblor así lo creemos. Queremos ser temerosos de ti, conocer que tu palabra es real, que tú eres real, que tu espíritu está en medio de nuestra, que tú nos hablas a cada corazón, a cada ser, Señor, que tú hablas a nuestra mente, Padre, y nos ministras para que podamos entender racionalmente, pero que podamos ir más allá de lo que nuestra mente entiende o comprende, o más allá de lo que el subconsciente puede retener. Tú quieres hablarnos a nuestra alma, quieres restaurar nuestro ser. Que en esta mañana nuestro corazón esté atento a tu palabra y que tú en todo momento, Señor, nos estés guiando a través de tus santas escrituras y que las escudriñemos en nuestro corazón, meditándolas día tras noche, y que este libro, Señor, no se aparte de nosotros. Entonces haremos prosperar nuestro camino. Tú harás prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias, oramos en el precioso y poderoso nombre del soberano Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues el título de la palabra es La salvación solo para sabios. Bueno, es un título que tiene su cosa, pero lo que apunta y hacia dónde nos guía es hacia la sabiduría, ya veis. Y la salvación es para sabios. Y vamos a ver por qué. A lo mejor os pregunto, ¿quiénes se van a ir al infierno? A ver, una respuesta rápida. ¿Quiénes se van a ir al infierno? ¿Los malos? Más respuestas. ¿Qué más? Los que no creen en Jesucristo, los pecadores, ¿sí? Bueno, dice Daniel Ortega. Los pecadores. Mirad, en base al título de las Escrituras, todos los necios, si queréis un término más coloquial, todos los idiotas se van a ir al infierno. Porque nosotros somos pecadores y tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, lo cual nos hace sabios para creer en el nombre de Jesucristo y ser salvos. Porque somos tan pecadores como los idiotas, pero la diferencia es que la sabiduría viene cuando nosotros nos sometemos al imperio, al poder, a la autoridad de Cristo. Dice el Salmo 14, 1 al 3. ¿Qué dice el necio en su corazón? Dice la Escritura, lo tenemos ahí en proyección, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si sacamos un poquito un texto, no sacar ni el texto ni de su contexto, sino analizar este texto tan corto, lo que nos hace ver es que los entendidos o los falsos o los que son hallados faltos de entendimiento son los que se han corrompido porque en su corazón dijeron, no hay Dios. Y ese es el principio de la necedad. Es realmente un necio. Cuando tú te veas a alguien que dice, no, yo no creo en Dios, que soy ateo, tú eres un idiota, amigo. Perdona, completo. Y te vas al infierno, las llamas están preparadas, el lago de fuego está preparado para aquellos incrédulos. Pero es que necios, vamos a ver también y adentrarnos en el texto y qué significa la necedad. Y permitidme que no lo estoy diciendo en tono de sorna, bueno, un poquito sí, pero todos somos bastante necios, más de lo que pensamos. Pero me refiero a aquellos que realmente reniegan y niegan la realidad de Dios. Mostrar la necedad como algo que mata y termina, esta es la idea central. No solamente
no solamente con la vida de las personas, sino que muestra que el infierno está básicamente lleno de necios. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Buscar a Dios de todo corazón, arrepentirse de los pecados y vivir una vida en la prudencia, en la sensatez, una vida guiada por el Espíritu Santo. Y esto es estar en Cristo para ser una nueva criatura. Lo que el Señor le dice a ese supuesto sabio, si no naces de nuevo, no podrás tener vida eterna. Dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Permitidme un paroncito en este versículo. Fijaros que lo que nos está diciendo es de una forma racional, cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces tu nombre está escrito en los cielos. ¿Estamos? Muchos me dirán en aquel día, estamos hablando del día del Señor. Por cierto, el día del Señor no va a ser un día maravilloso, va a ser un día horrendo, horrible, atroz, de juicio, de llama, de fuego. Y dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Imaginaros, caramba. O sea que han hecho todas estas cosas en el nombre del Señor. Pero el Señor, ¿qué dice? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí nos deja una pregunta en el aire. Entonces, ¿quién será salvo? ¿Quién va a poder entrar al reino de los cielos? Porque aquellos que vimos que hicieron milagros en el nombre de Jesús, que echaron fuera demonios, ¿no van a ser aborrecidos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos hemos perdido? ¿Qué ha faltado? Mirad, el Señor no trabaja solamente, las evidencias son el fruto de algo que hay ya dentro de nosotros. Vamos a verlo. Se dice que la ignorancia es atrevida, ¿verdad? ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Pero la necedad no solo es atrevida, sino que es realmente temeraria. Porque hay una diferencia entre el ignorante y el necio. El ignorante es aquel que no sabe. Oye, si tú no sabes, yo llego a un lugar, llego a un sitio, llego a una empresa, llego a donde sea, lo normal es, mira, perdona, ¿y cómo se hace aquí? Oye, ¿y cómo procedéis? ¿Qué tengo que hacer para esto? Esto es, uno es ignorante y pregunta. O sea que la ignorancia, en cierta manera, es algo casi que dentro de una normalidad. Bien, pero la necedad es cuando tú sabes y a pesar de saber, lo haces mal. Eres contumaz, eres terco. El pueblo de Israel es un ejemplo de terquedad que nosotros somos no iguales al pueblo de Israel, peores, porque nosotros tenemos la revelación de Cristo. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Pecaba vez tras vez, volvía a los dioses, volvía a la abominación, volvía a adorar imágenes, volvía a fallarle al Señor vez tras vez y pretendían que las cosas salieran bien. Cuando tú alteras un orden, un signo, la ecuación no sale. Así que encima el necio suele tener altanería y prepotencia. Recordemos el versículo, no hay Dios. Dice en su corazón no hay Dios. Cuando hablamos del corazón, hablamos donde se asienta la razón, el entendimiento, el razonamiento, la forma de comprender, entender y, por supuesto, luego actuar. Entonces, cuando el necio le sale por la boca de que no hay Dios, ha llegado a unas conjeturas en las que él dice y declara que no hay Dios. Claro, si no hay Dios, ¿quién es Dios? Yo. Mirad, perdonad, cuando un Estado se declara ateo, ¿sabéis quién se erige como Dios? El propio Estado. Cuando un gobernante dice que no existe Dios, quien se erige como Dios es el propio gobernante. Ahora, esto nos distorsiona completamente la realidad en el plano espiritual que se manifiesta en la realidad natural del día a día.
Y cuando tenemos a un gobernante que se endiosa o se hace o pasa por Dios, esto es una hecatombe, es una tragedia. Por eso la palabra nos habla de que un día llegará alguien que se erija y se ponga en un lugar que estará en el lugar de Dios, pero que será contra o anti Dios. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cómo lo denomina la Escritura? El anticristo. ¡Ay, qué tremendo!, ¿verdad? Esto va a ser un tiempo de gran confusión, donde ya no se discierna bien la verdad de la mentira. Estos días estaba mirando las noticias acerca de que ahora en estos días se está dando en la universidad, también en los institutos, pero sobre todo en la universidad, los trabajos de fin de grado. Y ahí resulta que ahora, con la IA, es tan fácil crear un trabajo de fin de grado sin haberle dado un palo al agua en todos estos años y aprobarlo. Entonces, claro, los profesores, hasta un punto ellos pueden analizar si hay un plagio o no en un trabajo de fin de grado, pero no les alcanza la mente para todo. Entonces, hay un programa de IA para analizar cuando un trabajo de fin de grado es hecho con IA. Pero resulta que los parámetros de la IA para analizar el trabajo hecho con IA de fin de grado tiene también falseados en muchos casos su coeficiente para entender o analizar todos los datos. Una auténtica locura. ¿Por qué? Porque un chico se pudo haber esforzado, preparar bien un trabajo de fin de grado, se ha documentado, lo ha realizado, ha hecho su tesis, la ha presentado y resulta que ahora le dicen no, da en un porcentaje elevado hecho con... Y dices tú, pero es que son tantos los miles de datos. Es más, un trabajo de fin de grado siempre se va a realizar en bases a material estudiado de distintos autores, en distintas épocas, etcétera, etcétera, sea el que sea el trabajo de fin de grado. Entonces la IA recoge toda la información y claro, tuvo que haber algún día un creador de algo en lo que tú bases tu tesis. ¡Wow! Este es el punto en el que estamos. Y en el que estamos entregándole a la IA el gobierno de las naciones y cuanta más tecnología nos parece que más hemos adelantado, pero más nos acercamos hacia un precipicio, hacia un abismo, hacia una locura. Por eso debemos estar muy atentos a todas las cosas, tener mucho cuidado con todo y dónde nos movemos, porque la Escritura nos dice que aquel que dice que no hay Dios es, bueno, traduciéndolo, un estúpido, un idiota. En América Latina se le llama pendejo, ¿no? ¿Sí? Bien, por ahí. Digo coloquialmente, pero es lo que dice la Escritura, que es un necio. Por eso digo que el infierno no está lleno de pecadores que no han reconocido a Cristo, porque el cielo está lleno de pecadores que han reconocido a Cristo como su Señor y se han rendido a Él, han doblado su rodilla y han renunciado a toda obra del ser humano basada en una divinidad humana. ¿Os dais cuenta? Bueno, no se trata tanto de convencer a un necio de que tiene que arrepentirse y volverse al Señor, sino de saber si realmente nosotros estamos siendo necios a tiempo completo, a medio tiempo o puntualmente, porque todos fallamos. Así que, ¿cómo sé si soy un necio? Primero, el temor de Dios en mi vida. Dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué dicen los insensatos? Ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que cuando se te acerca alguien y te dice, oye, eso no está bien, perdonar, eso no está bien, y tú reaccionas diciendo, ¿y quién es este para decirme a mí nada? Estás reaccionando como un necio. No sé si me entiendes. Y somos bastante necios, porque solemos, mirad, el otro día estábamos Manolo, yo, ¿y quién estaba más? Estábamos ahí a la puerta, sentados. Creo que fue antes o después de reunión, de oración, no me digáis. Pero estábamos ahí y vemos que viene una señora, aparca el coche, maniobra para adelante y para atrás. Estaba el espacio libre, ¿eh? De aquí, ¿sabéis? La zona amarilla de la entrada del parking, del garaje.
y había espacio bastante. La chica metió bastante, bueno, hasta eso no pasa nada. Pero se baja del coche, se pone a verlo y le dijimos únicamente, dale un poquito para adelante porque estás mucho encima de la zona amarilla. Se lo dijimos al unísono. Ya lo sé, que me tiene que estar diciendo siempre que no. Nosotros callados, como buenos hombres, entrenados. Y se marchó hecha mil demonios. Y digo yo, oye, encima porque puede venir, te pueden meter una multa, es por una advertencia. Bueno, esto es una muestra de cómo nosotros podemos reaccionar y reaccionamos cuando sencillamente nos quieren corregir. Por eso Jesús, cuando corregía a los fariseos, le decían, ¿quién es este? Este es Nazareno. ¿Nazareno? ¿Y de Nazaret viene algo? No, y estuvo en Galilea. ¿Galilea? ¿Y dónde? ¿En qué facultad estudió? ¿Y dónde no sé? Y donde dicen, mira, pero es un hombre que enseña con sabiduría, reconocido por el pueblo como un maestro. Y esto les corroía. Porque les fastidiaba, les desmontaba el sistema. Por cierto, el sistema está montado en la necedad, porque el sistema niega a Cristo y va contra todo lo que tenga que ver Dios, sea objeto de culto o reconozca a Cristo como Señor por encima de todo. Este es el mundo en el que vivimos, es para que nos ubiquemos, ¿de acuerdo? Buscando ubicación en el GPS, para que sepamos dónde estamos. El rechazo a Dios y a Jesucristo, el reconocer o no reconocer a Jesús como Salvador, esto es lo que marca la diferencia entre la necedad para muerte o la sabiduría para salvación. Hoy tenemos religiones que se dicen cristianas, que rechazan la divinidad de Cristo, se niegan realmente que Él sea Dios. Otras creen que la salvación solo se puede obtener a través de las buenas obras, cuando la palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No os voy a dar el detalle de lo que era un trapo de inmundicia, pero el trapo de inmundicia, bueno, sí os doy el detalle. El trapo de inmundicia era lo que hoy sería una Evax fina y segura. ¿Me entendéis? Eran realmente compresas utilizadas por las mujeres en el tiempo de su menstruación. Por eso dice que esas son nuestras obras. Son todas malas, son todas perversas, porque solo buscan enseñorearse el hombre de ellas y que nosotros nos colguemos un galón y lo pongamos. Cuando dice la Escritura que las obras en las que nosotros actuamos, Dios ya las ha establecido y preparado para que anduviésemos en ellas antes de la fundación del mundo. Recordemos que la salvación es por fe, y cuando nosotros aceptamos que Cristo murió por nosotros y reconocemos la autoridad y el imperio de Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sella. Así de fácil y así de caro. Caro porque le costó la vida a Cristo, al Hijo de Dios. Esto no lo vamos a entender en la vida porque somos hombres. Porque cuando Dios renuncia, Jesucristo Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, renuncia a estar en el trono. ¿Sabéis lo que os estoy diciendo? Mirad, cuando estamos hablando del trono, estamos hablando donde los serafines tienen que tapar los ojos, sus rostros, porque no pueden soportar la santidad de Dios. Y cuando Jesús traspasa los cielos y baja hasta la tierra y se mete en el cuerpo de un hombre y vive como hombre, Él se humilla a sí mismo. Pero no solo basta con que se humilla, sino que toma la forma de hombre y se eleva, se lleva a la cruz para ser crucificado y hecho pecado por nosotros. Qué terrible, qué tremendo, ¿cómo esto? ¿Por qué Dios ha hecho esto? Por amor a cada uno de nosotros. Por eso somos necios cuando rechazamos la salvación que está en Cristo, cuando no queremos reconocer que ha sido Dios el que Él mismo vino para salvarnos y rescatarnos, porque nosotros no podíamos, porque así como hacemos una buena obra y creemos que somos santos, igual cometemos un crimen. Qué terrible. Qué difícil es el ser humano. Lo típico que preguntan los incrédulos, ¿Dios existe? ¿Por qué no termina con el mal en la tierra? ¿Sabes cuál es la respuesta?
porque el primero que tenía que cargarse es al que lo hace la pregunta. ¿Esa es la realidad? ¿Por qué Dios no termina con el mal? Porque entonces tendría que liquidarte a ti ya, en este mismo momento. Porque no te puedes ni asemejar a la santidad de Dios, ni a la perfección de su mente, ni de sus pensamientos. Pero ¿cuántas atrocidades? ¿Cuántas venganzas pensamos? ¿Cuántos pensamientos injustos, malvados, perversos? ¿Cuántos adulterios hay en la mente de los hombres? ¿Cuánto latrocinio? Si pudiéramos, ¿cuántas cosas haríamos? ¿Y cuántas veces en modo automático accionamos nuestra mente carnal? Pero gracias que el Espíritu Santo nos dice, pero ¿tú qué estás pensando, muchacho? ¿Pero tú qué estás elucubrando en tu mente? Gracias al Espíritu Santo que nos hace ver eso, pero si no tuviéramos al Espíritu Santo, iríamos para adelante con las ideas perversas y malvadas que se cruzan en nuestra mente. El segundo punto sería que una fe sin fingimiento. Dice Mateo 7:21, no está ahí, no está en la proyección, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no se trata de teoría ni de saberse de memoria la Biblia. Ya lo digo, porque acordaros que los que sabían de memoria la Biblia eran los fariseos. Y ellos negaron y rechazaron a Cristo y siguen rechazándolo a día de hoy. No me refiero a esto, me refiero a vivir en una praxis, es decir, en una vida práctica. Yo conozco la Escritura, conozco la verdad, conozco realmente lo bueno y entonces procedo a hacer lo bueno. Porque dice que aquel que pudiendo hacer el bien no lo hace, le es contado por pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Mira, de verdad que la palabra de Dios a mí me pone colorado, pero por las cachetadas que me sacude. Porque el Señor nos tiene que confrontar con nuestra realidad. Permitidme, de salida solemos ser hipócritas. Por eso quiero confrontar la Escritura, la verdad de la Escritura con nosotros mismos. Mostramos apariencias que no son reales. Permitidme, los jóvenes y los no jóvenes, todos los que tenemos un pánico escénico. ¿Sabéis por qué tenemos un pánico escénico? Porque tememos el que puedan pensar de nosotros y si nos van a aceptar o no aceptar, aplaudir o no aplaudir, o si les caigo bien o no caigo bien. ¿Os dais cuenta? Este es el principio. Ahora, yo lo hago para el Señor. Señor, yo lo hago con mi mejor intención. Señor, yo quiero agradarte. Señor, sé que he pecado, Señor. Sé que he fallado. Señor, perdóname. Señor, no soy digno de estar aquí. Señor, caigo tantas veces. Ahí empieza Dios a manifestarse y a glorificarse en cada uno de nosotros. El Señor sabe todo lo que nos asedia, sabe todo lo que tortura nuestra mente, conoce todo nuestro pasado. Conoce que nuestro pasado, sin Cristo, nos indica un futuro en el infierno. Pero cuando estamos en Cristo, el pasado nos dice que cuando llegamos al encuentro con Cristo, todo ha cambiado. Ahora ya hemos cambiado de dirección, íbamos hacia el abismo y ahora vamos hacia el cielo. Por cierto, el abismo es cuesta abajo y el cielo es cuesta arriba. ¿Entendemos? Entrar al cielo no es por nuestras obras, ha sido por la obra de Cristo, pero a nosotros nos cuesta. ¿Sabéis para qué está este palo aquí? Para recordarnos que tenemos que clavar ahí nuestra carne, nuestra voluntad, nuestras intenciones primarias del corazón, nuestros deseos pecaminosos. Sí, aquello que se cruza en nuestra mente y a veces en nuestros móviles y en nuestra forma de hablar con las personas. ¿Me entendéis? ¿Os dais cuenta la dualidad que hay en nosotros? Bueno, decía Lutero que somos pecadores y santos al mismo tiempo. Pero tenemos que buscar más la santidad, doblar por eso la cruz está para eso. La cruz está para que nosotros crucifiquemos nuestra carne. Bueno, y reconozcamos que Cristo murió por nosotros. Y ahora la cruz está vacía porque Cristo no está, pero yo sí que tengo que estar. Yo tengo que cada día crucificar mi voluntad. Dice 2 de Timoteo 1, 5-7. Fijaros bien, la Escritura nos habla constantemente de la psique.
la mente. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo le está diciendo a su discípulo, a Timoteo, por lo cual te aconsejo que ¿qué? Oye, se lo está diciendo a él, que en su voluntad humana avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hubo algo real. En tu vida está Cristo, en tu vida el Espíritu Santo ha venido, yo te he impuesto las manos y tú has recibido un don, avívalo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu con minúsculas, es decir, el espíritu humano, sino de ¿qué? De poder, dinamis en el griego, que significa, de ahí viene la palabra dinamita. Nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poco sirve que tengas poder si no tienes dominio propio. De poco sirve que tengas y digas que tienes al Señor si a la primera que te dicen no sé cuánto, sales con una ira encendida que dices tú, oye, este se equivocó de iglesia, no, el culto satánico es 3 calles más abajo. ¿Me entendéis? Porque a veces estamos endiablados, porque no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo y nos sella para salvación, pero también nos dispensa dones, nos los comunica a cada uno de nosotros. Digo que el que tiene a Cristo tiene un don, al menos uno. Y la iglesia es la que va a verificar ese don. Oye, ¿cómo enseña ese hombre o esa mujer? Oye, ¿cómo ora esa hermana? Oye, ¿y cómo cuando canta ese hermano? ¡Wow! Es que no puedo dejar de llorar y me quebranta. Y ahí están los dones. ¿Y para qué son los dones? No, quieto que yo tengo el don de pastor y aquí ustedes se me doblan todas las rodillas y los diezmos acá que el Señor a mí me ha bendecido y me ha puesto por no sé qué historia. El don siempre se va a ejercer en humildad porque es para la edificación del cuerpo de Cristo y la edificación nunca es de arriba hacia abajo. Viene de arriba, de parte de Dios, pero se edifica desde abajo hacia arriba. Es decir, en humildad. Humildad significa eso, ir a la profundidad, abajo de todo. Y entonces, ¿quién es exaltado? ¿Yo? ¿El yo? No, es exaltado Cristo. Los dones son dados para que Cristo y el Evangelio sean creíbles y sea creído. Dice Marcos algo tremendo, y vuelvo un poquito a lo que decía al principio en el texto, cuando el Señor dice, en mi nombre habéis echado demonios fuera y habéis hecho milagros. ¿Y qué dice el Señor de ellos? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, fijaos lo que dice Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Ahora, ¿qué es aquí lo importante? ¿Los milagros? No. Es quién está habitando en nosotros. Los milagros son secundarios, son terciarios si queréis. Los milagros solo testifican quién está operando en nosotros. Por eso no nos engreímos en los milagros que se puedan hacer, sino en el que está por encima de cualquier milagro. Permitidme, de poco sirve que sane a fulanito de un cáncer si mañana lo atropella el autobús. ¿Me entendéis? La finalidad es que Cristo sea exaltado, que Él sea glorificado, manifiesto en la iglesia con poder, con dinamis, para que el mundo pueda creer. ¿Y pasen de qué? De muerte a vida, pasen de la oscuridad al reino de la luz, pasen de las tinieblas a su luz admirable y puedan proclamar el Evangelio. ¿Cuánto vale un alma para Cristo? La vida de Cristo. Un alma
suficiente para que Cristo muriera por uno, pero murió por muchos. Y tampoco se trata de exaltar, ya digo, a ningún momento al ser humano. Esto nos debe ubicar donde vamos a, y habéis escuchado y conocéis, y hoy las redes nos lo comunican, iglesias donde, ¡wow!, culto de sanidades. ¿Dónde habla la Biblia de culto de sanidades? La sanidad se puede dar porque Dios en su soberanía lo realiza. De hecho, nosotros hemos oramos por enfermos. Tenemos una lista que la publica todos los domingos Arelis, y gloria a Dios. Tenemos esta semana 2 personas que han salido de la lista de cáncer porque han sido sanados y los médicos dicen, no sabemos, a veces hay procedimientos, pero el cáncer, la metástasis se ha ido. Pero hay un Dios que trasciende a la ciencia, no es que trascienda a la ciencia, Dios mío, es que el Señor es el dueño, es el Señor de la ciencia. Pero es que para la ciencia, para Él, es apenas nada. Y Él puede cambiar las leyes de la ciencia. La ha cambiado, la ley de la gravedad, en un instante, en una noche. Señor, si eres tú el que está hablando, dime que vaya a ti sobre las aguas. Ven, Pedro. Y Pedro camina sobre las aguas y no se hunde. Bueno, hoy hay idiotas en iglesias que han caminado sobre las aguas, se han hundido y se han ahogado. Sí, esto es verdad, lo podéis buscar en internet. Iglesias donde han traído una serpiente y el pastor dice, mira lo que dice Marcos, lo que acabo de leer, y viene la serpiente y le muerde y va el tío para el cementerio. Otro idiota. ¿Pero por qué estas cosas? Eso es tentar a Dios, no entender la palabra. Cuando dice que una serpiente te morderá y no pasará nada, es como en el caso de Pablo, cuando le muerde una serpiente y en la soberanía de Dios, Dios quiso que siguiera vivo para que aquel pueblo, aquella gente conociera que había un Dios poderoso que gobernaba su vida y reinaba en él. O cuando echaron, según cuenta la historia, en Roma al apóstol Juan en una olla de aceite hirviendo para matarlo y resulta que no le hace nada el aceite y sale ileso. Y en su rabia y en su ira lo destinan a Patmos, a la isla de Patmos, a trabajar en canteras hasta su muerte. Y él no solamente acaba muriendo, pero después de 100 años Dios le da una revelación y ahí tenemos Apocalipsis. ¡Qué tremendo es el Señor! Cómo Él opera y cómo Él, su soberanía va más allá. Por eso no seamos hipocondríacos. Uy, no sé si me irá a dar un infarto. Uy, no sé si no sé cuánto. Uy, no sé, es que me duele aquí. Sácate de ahí. Hombre, si quieres haz dieta, pero deja a los otros que disfruten del churrasco. ¿Me entendéis? El Señor es soberano y con esto tampoco nos pasemos, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Siempre tengo que traer la broma. El Señor un día me va a sacudir, pero bueno, el Señor es bueno. Y tengamos sentido del humor. No hay cosa peor que un cristiano acartonado, amargado, triste. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay risa, hay palmas, hay sanidad, hay perdón, hay restauración. ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor! Por eso la muerte, tercer punto, por falta de entendimiento. Y ya que estamos metidos en esto del entendimiento y la mente, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y aquí habla de gnosis, de conocimiento, de entendimiento, de raciocinio. Por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, entrar en la profundidad. Aquí conocimiento es intimidad. Por lo tanto, yo te echaré del sacerdocio, porque se quedaban en la capa de arriba, no bajaban a la intimidad. Conocimiento, conocer, habla de intimidad. Y cuando habla de intimidad, habla de esa relación íntima. Dentro del seno de la pareja, habla de la sexualidad. Cuando se entra esa intimidad. Por eso cuando uno da su sexualidad libremente a cualquiera, sea hombre o mujer, lo que está es perturbando su mente, su corazón, su espíritu y su alma. Si el Señor no lo dice porque aquello no sé cómo, el Señor sabe que el sexo es placentero, nos lo ha dado para ello, pero dentro del marco que Él ha establecido para que no se corrompa nuestra alma ni nuestra mente. Por eso cuando alguien ha sufrido o ha sido dañado
su alma queda dañada y deteriorada. Y solamente Cristo es el que puede restaurar un alma abusada. Ni psiquiatra, ni mediciones, ni filosofías orientales, ni nada de nada puede restaurar un corazón, salvo si el Espíritu Santo viene creyendo en la obra de Jesucristo. Esta es la realidad. Y lo siento, pero la Iglesia tenía que robarle el trabajo a muchos psiquiatras y a muchos psicólogos, porque esta es una realidad que trasciende a la psique, a la mente, va más allá. Trabaja en el Espíritu. Cuando el Espíritu es accionado por el Espíritu Santo, empieza un proceso de restauración. Y cuando hay cristianos que están amargados y les falta perdonar y les falta perdón, su vida es una tragedia. Es una vida triste, agonizante, cuando debía ser una vida de pasión, de alegría, de gozo. Y no digo que pasemos malos momentos, porque por tener un día malo, bueno, y el que no tiene un día malo es porque está muerto. ¿Vale? Pero tener muchos días malos y no ver un día donde tenemos esa paz. Y aún, fijaros bien, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Pero no es comparable con la alegría o la felicidad que te promulgan la publicidad. El gozo es que aún a pesar de estar roto, aún a pesar de recibir una mala noticia, aún a pesar de que caigan bombas a tu lado, yo tengo paz. Caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi siniestra, pero no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y si está Cristo, todo lo demás es secundario, porque podré sobrellevar y sobrepasar el valle de la sombra de muerte. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice el Señor, pero no por una falta de saber, sino por una falta de vivir bajo la realidad de Dios con una fe práctica. Por eso el Señor nos llama a vivir en responsabilidad, de buscar y compartir el conocimiento de Dios, es decir, esa intimidad que tenemos con Dios. Mirad, cuando predicamos, cuando se comparte la palabra, uno debe hablar de la experiencia que tiene con Cristo. Uno no puede hablar de una teoría. Mira, si haces así, oye, te va. No, yo tengo que hablar de mi realidad. Y permitidme, mi realidad es como la vuestra. Yo sin Cristo no soy nadie. Yo aún teniendo a Cristo, mi carne flaquea, mi corazón se duele. Me siento muchas veces mal, me siento triste. Experimento traiciones, deslealtades, falsedades, hipocresías. A veces veo personas que me esgrimen una sonrisa, pero me están clavando un cuchillo. A veces esto pasa, pero el Señor está igualmente con nosotros. Dice Proverbios 17-18, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es que es tremendo, ¿verdad? A veces ves a alguien que dice, oye, tío espabilado. Ay, pero cuando abre la boca dice, te tía más burro, más torpe. Y así ocurre. Por eso a veces hablamos de lo que no sabemos. Rápidamente sentamos una ley. Cuando alguien dice palabra de Dios, dices tú quieto, que vamos mal. Cuando alguien, escrito está, párate, que ya me viene con síndrome de profeta, de apóstol y de no sé cuántas cosas y me va a llevar mal. Pero cuando alguien te dice, hermano, te veo triste, ¿me permites que pueda orar por ti? ¡Wow! Gloria a Dios. Qué sencillo es, ¿verdad? Corazón con corazón. Y la obediencia y el conocimiento de Dios tienen premio. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y los que me buscan diligentemente me encuentran. Buscar a Dios diligentemente cuando nos esforzamos. La pregunta es, ¿queremos ser llenos del Señor? Amén. ¿Y qué hacemos para ello? Esta sería la segunda pregunta. Parece que el Evangelio fue escrito por gallegos, ¿verdad? Siempre es pregunta con pregunta. Si realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo para ello? Si quiero tener intimidad con Dios, ¿qué estoy haciendo para ello?
Si quiero conocer realmente el corazón de Dios, ¿qué estoy haciendo para ello? Ah, no, es que bueno, malamente leo un versículo, un capítulo al día. Pero bueno, veo tantos reels evangélicos. Sácate de ahí. Eso es parte de la IA para confundirnos. Párate, apaga el móvil, retírate a un lado, ten un tiempo a solas con el Señor, media hora al día. Lee la palabra, ten una libreta y un bolígrafo y haz tus anotaciones, tus pensamientos. Entra en esa intimidad con Cristo y verás que todos los libros de teología sobran y empieza el Espíritu Santo a esa letra negro sobre blanco a ministrar tu corazón y el Espíritu Santo empieza a activar su palabra. Su palabra, no estamos hablando de letras, estamos hablando del logos. El logos en el griego era la palabra que lo sustentaba todo. Jesús era el verbo, era la palabra, era el logos de Dios, que en el principio era el logos. Todo lo demás fue hecho por el logos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser esto? Y vuelvo a leer el versículo, y vuelvo a leer el versículo, y me rompo a llorar a solas, con mi Biblia abierta, con mi libreta, con mi bolígrafo, y nadie más. Y el Espíritu Santo te empieza a llenar, y te empieza a ministrar. Y resulta que estoy leyendo este libro, y el capítulo que hoy voy a leer, resulta que me va a hablar de mi necesidad, de lo que tengo que ser ministrado, donde yo me tengo que arrepentir. La palabra de Dios, ungida por el Espíritu Santo, nos lleva a ese plano superior. Dice Jeremías 24:7, les daré un corazón para que sepan que yo soy el Señor y serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí, ¿de qué? De todo corazón. Termino. La manifestación del temor de Dios en mi vida marcarán mi camino y el inicio de mi vida en sabiduría. Segundo, una fe sin fingimiento, sin apariencia, amoldada a una realidad de vida diaria, a una práctica, a lo que digo y hago son la misma cosa, sin hipocresía, ni jactancia, ni vanagloria. Hay necesidad de cristianos normales, que lo que más hay son cristianos, perdóname Señor, poco normales, o que están por debajo de lo normal. Cristianos subnormales, esa es la tragedia. Morir por falta de entendimiento nos lleva a una vida necia, de idiotez, y esto es lo que realmente llena el infierno de almas tercas, contumaces, que han seguido sus caminos e instintos, pero que jamás se han sometido a Dios ni a ninguna autoridad. Obedecer es conocer a Dios realmente. Se trata de tener esa intimidad con Él y ser consecuentes, viviendo lo que creo, salir de la iglesia con un propósito firme de cambio, con un corazón nuevo, con la consagración a Dios y la santificación que le sigue. Cualquier uno de nosotros, estamos todos al mismo nivel. Dios no me ama más a mí que ama al incrédulo más necio, porque aún es el tiempo de gracia, porque aún el necio puede venir a arrepentimiento y conocer a Cristo. Y esto es a lo que hoy nos llama el Señor, a que vengamos a Él sencillamente con unas ganas de nacer de nuevo, con unas ganas de ser transformados. Por cierto, Dios no repara, Dios mete piezas nuevas. Dios saca un corazón y pone un corazón nuevo. Y ese corazón empieza a bombear, empieza a fluir y empieza a ser lleno. Y cuando hablo de corazón, no hablo del bombeo, hablo de toda nuestra alma, de nuestro conocimiento, de nuestro ser, de nuestro intelecto, de nuestra alma, de nuestra memoria. Todo empieza a ser regenerado. Por eso la Escritura dice, y el Pablo lo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y todo pensamiento traemos cautivo a los pies de Cristo, lo sometemos a su imperio, a su poder y empezamos a ser renovados. Y al salir de aquí,
salimos para vivir como si estuviéramos aquí dentro. No vivemos con doblez, no vivamos con un fuera y con un dentro. Vivamos un presente continuo, que realmente esa es la eternidad.